En un elegante restaurante del centro de la ciudad, Alejandro, un joven mesero, se movía con agilidad entre las mesas, sirviendo con una sonrisa que ocultaba su cansancio. Era una noche ocupada, y el restaurante estaba lleno de clientes adinerados disfrutando de sus cenas. Entre ellos se encontraba Javier, un empresario exitoso conocido por su carácter prepotente y su desprecio hacia el personal de servicio. Javier levantó la mano con un gesto brusco, llamando a Alejandro. Cuando el mesero se acercó, Javier lo recibió con una mirada despectiva. «Este vino está caliente», dijo Javier, su voz cargada de desdén. «¿Es así como sirven aquí?». Alejandro mantuvo la calma y se disculpó, prometiendo traer una botella fresca de inmediato. Sin embargo, Javier no estaba dispuesto a dejarlo pasar tan fácilmente. Con un tono más fuerte y frente a todos los comensales, comenzó a humillar a Alejandro. «No puedo creer que permitan incompetentes como tú en un lugar de este nivel. Es inaceptable». Los ojos de Alejandro se nublaron por la vergüenza, pero logró mantener la compostura. Sin embargo, la escena llamó la atención del gerente del restaurante, quien se acercó rápidamente. Javier, aprovechando la situación, exigió que despidieran a Alejandro en ese mismo momento. El gerente, temeroso de perder a un cliente importante, no tuvo más opción que cumplir con la demanda. Alejandro fue despedido en medio de la mirada de todos los presentes. Humillado y sin trabajo, salió del restaurante con la cabeza baja, sintiendo el peso de la injusticia. Esa noche, mientras caminaba hacia su humilde apartamento, Alejandro reflexionó sobre la crueldad de la vida y el poder que algunos ejercían sin pensar en las consecuencias. Pero, en el fondo, también sentía una chispa de determinación. No permitiría que esa humillación definiera su futuro. Alejandro decidió que, de alguna manera, encontraría la forma de levantarse nuevamente. Aunque no sabía cómo, estaba seguro de que su vida tomaría un nuevo rumbo. Días después del incidente en el restaurante, Alejandro se encontró recorriendo las calles en busca de empleo. Su orgullo herido y su necesidad de sobrevivir lo impulsaban a seguir adelante. En cada lugar que visitaba, dejaba su currículum con la esperanza de una oportunidad. Una tarde, mientras caminaba por un barrio cercano al hospital local, vio un cartel en una ventana. «Se necesita asistente de enfermería». Aunque no tenía experiencia en el campo médico, Alejandro decidió intentarlo. Entró al hospital y pidió hablar con el encargado de contrataciones. La supervisora, una mujer amable llamada Laura, lo recibió. Alejandro explicó su situación y su deseo de trabajar duro. Laura, conmovida por su historia y por la honestidad en sus ojos, decidió darle una oportunidad. «Te daremos una capacitación básica y, si demuestras que puedes hacerlo, el puesto es tuyo», dijo Laura, entregándole un uniforme. Alejandro, agradecido, comenzó su entrenamiento inmediatamente. Aprendió a realizar tareas sencillas pero esenciales: cambiar sábanas, asistir a los pacientes con sus necesidades básicas y ayudar a los enfermeros en sus labores diarias. Su dedicación y actitud positiva pronto llamaron la atención del personal del hospital. Unos días después, mientras Alejandro terminaba su turno, un grupo de médicos y enfermeros se apresuró hacia la entrada del hospital. Había habido un accidente de tránsito y traían a un hombre gravemente herido. Alejandro, siempre dispuesto a ayudar, se unió al equipo que recibió al paciente. Al llegar a la sala de emergencias, Alejandro sintió un escalofrío al reconocer al hombre en la camilla. Era Javier, el mismo cliente que lo había humillado y hecho que lo despidieran del restaurante. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Alejandro, pero decidió mantener la profesionalidad. Con calma y eficiencia, ayudó a los médicos a estabilizar a Javier y lo trasladó a una habitación. Mientras acomodaba al paciente en la cama, Javier abrió los ojos lentamente y, al ver a Alejandro, una expresión de horror y desconcierto cruzó su rostro. Alejandro, sin decir una palabra, ajustó las almohadas y salió de la habitación,
dejando a Javier sumido en la confusión y el temor. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Trabajar en el hospital le había dado un propósito renovado, pero la presencia de Javier, su antiguo verdugo, complicaba las cosas. Aunque Javier seguía bajo los efectos de la medicación y su movilidad era limitada, sus ojos seguían a Alejandro cada vez que éste entraba en la habitación. Una mañana, mientras Alejandro cambiaba las vendas de Javier, éste finalmente rompió el silencio. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Javier con voz débil pero llena de sospecha. Alejandro lo miró directamente a los ojos y respondió con calma. «Trabajo aquí, soy asistente de enfermería», respondió sin rastro de rencor en su voz. Javier, incapaz de ocultar su incomodidad, desvió la mirada. Durante los días siguientes, Javier se vio obligado a depender de Alejandro para muchas de sus necesidades. Cada interacción era un recordatorio incómodo de su humillación en el restaurante, pero Alejandro continuaba tratándolo con profesionalismo y empatía. Una noche, mientras Alejandro revisaba los registros médicos, Laura se le acercó. «He notado que has manejado muy bien la situación con el señor Javier», dijo Laura, con una sonrisa de aprobación. «No es fácil tratar con pacientes difíciles, especialmente cuando hay un pasado complicado». Alejandro asintió, agradecido por el reconocimiento, pero también sabía que su verdadera prueba de carácter estaba por venir. A pesar de todo, sentía una extraña compasión por Javier, una sensación que lo sorprendía a sí mismo. Esa misma noche, Javier sufrió una crisis. Alejandro y el equipo médico actuaron rápidamente para estabilizarlo. En medio del caos, Alejandro sostuvo la mano de Javier, transmitiéndole una calma inesperada. Cuando finalmente lograron estabilizarlo, Javier lo miró con una mezcla de alivio y asombro. «Gracias», murmuró Javier, con una sinceridad que nunca antes había mostrado. Alejandro solo asintió, sintiendo que algo comenzaba a cambiar entre ellos. Aunque el camino hacia la redención y el perdón era largo, Alejandro sabía que estaba dando los primeros pasos en la dirección correcta. Su propia humildad y el deseo de hacer lo correcto estaban transformando una situación amarga en una oportunidad para el crecimiento y el cambio. Con el paso de los días, Javier comenzó a mostrar signos de mejoría. A medida que su salud física se recuperaba, también parecía haber una transformación en su actitud. Aunque seguía siendo reservado, había una notable disminución en su prepotencia. Alejandro observaba estos cambios con una mezcla de alivio y curiosidad. Una tarde, mientras Alejandro cambiaba las sábanas de la cama de Javier, este último rompió el silencio nuevamente. «Nunca he pedido disculpas antes», dijo Javier, su voz apenas un susurro. «Pero creo que te debo una. Fui un idiota en el restaurante». Alejandro se detuvo y lo miró, sorprendido por la confesión. Sin embargo, no dejó que su rostro mostrara ninguna emoción. Con esas palabras, Alejandro y Javier comenzaron a construir una nueva relación, basada en el respeto y la comprensión mutua. Aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro parecía prometedor, lleno de posibilidades de redención y crecimiento personal para ambos. Las semanas pasaron y la recuperación de Javier avanzaba de manera constante. Aunque seguía dependiendo de la ayuda del personal del hospital, su movilidad mejoraba día a día. Durante este tiempo, Alejandro y Javier formaron un vínculo inesperado. Las barreras de la arrogancia y el resentimiento se desvanecieron, reemplazadas por una comprensión mutua. Una mañana, mientras Alejandro realizaba sus rondas, Laura se acercó con una expresión preocupada. «Alejandro, necesito hablar contigo», dijo en voz baja. «Han llegado noticias de que Javier ha recibido amenazas de alguien que desea hacerle daño. Tenemos que estar atentos». Alejandro asintió, sintiendo un nudo en el estómago. A pesar de los cambios positivos en Javier, su pasado como empresario despiadado no había sido olvidado por todos. Alejandro decidió redoblar sus esfuerzos para proteger y cuidar a Javier. Esa noche, Alejandro se quedó hasta tarde en el hospital,
asegurándose de que todo estuviera en orden. Mientras revisaba la habitación de Javier, lo encontró despierto, con una expresión de preocupación en su rostro. «He oído lo que Laura te dijo», dijo Javier. «No quiero ponerte en peligro». Alejandro se sentó junto a él, manteniendo una expresión tranquila. «Estoy aquí para ayudarte, Javier. Todos merecen una segunda oportunidad». Javier asintió, visiblemente conmovido por la lealtad de Alejandro. Durante los días siguientes, Alejandro mantuvo una vigilancia constante, asegurándose de que Javier estuviera a salvo. Sin embargo, el ambiente en el hospital se volvía cada vez más tenso. Una noche, mientras Alejandro se dirigía a la habitación de Javier, escuchó ruidos extraños provenientes del pasillo. Al acercarse, vio a un hombre sospechoso intentando entrar a la fuerza en la habitación. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se lanzó hacia él, iniciando una lucha. El ruido atrajo la atención del personal de seguridad, que rápidamente intervino y detuvo al intruso. Alejandro, con algunos rasguños y moretones, se levantó, respirando con dificultad. Javier, que había presenciado todo desde su cama, estaba visiblemente afectado. «¿Por qué arriesgarías tu vida por mí?», preguntó Javier, su voz temblando de emoción. Alejandro lo miró con determinación. «Porque todos merecemos una oportunidad para redimirnos. Y tú, Javier, mereces esa oportunidad». Javier, con los ojos llenos de lágrimas, extendió su mano hacia Alejandro. En ese momento, ambos entendieron que habían pasado de ser enemigos a ser aliados en un viaje de redención y esperanza. La amenaza había sido neutralizada, pero el verdadero desafío era el cambio interior que ambos estaban experimentando. A medida que Javier continuaba su recuperación, el hospital volvió a su rutina diaria. Pero algo había cambiado para siempre entre él y Alejandro. La relación entre ambos se había solidificado en una verdadera amistad, nacida de la adversidad y la redención. Una tarde, mientras Alejandro revisaba los signos vitales de Javier, este último decidió compartir una parte de su vida que había mantenido oculta. «Alejandro, necesito contarte algo», dijo Javier, con un tono de seriedad inusual. «Antes del accidente, estaba involucrado en negocios turbios, gané mucho dinero, pero también hice muchos enemigos. Las amenazas que recibí son consecuencia de esas malas decisiones». Alejandro asimiló la información en silencio, comprendiendo ahora el alcance del peligro que rodeaba a Javier. «¿Planeas seguir con esos negocios cuando te recuperes?», preguntó Alejandro, mirándolo directamente a los ojos. Javier negó con la cabeza, su rostro mostrando una resolución firme. «No. El accidente y tu ayuda me han hecho ver la vida de otra manera. Quiero cambiar, hacer las cosas bien, pero necesito tu ayuda para encontrar un nuevo camino». Alejandro sonrió, sintiendo un profundo respeto por la decisión de Javier. «Cuenta conmigo», respondió. «Todos merecemos una segunda oportunidad y estoy aquí para apoyarte». Los días pasaron y con la ayuda de Alejandro, Javier comenzó a planificar su vida después del hospital. Juntos exploraron oportunidades de negocios legítimos y formas de reparar el daño que Javier había causado en el pasado. Alejandro, con su naturaleza empática y su capacidad para ver lo mejor en las personas, se convirtió en el mentor que Javier necesitaba. Un día, mientras caminaban por el jardín del hospital, Javier se detuvo y miró a Alejandro con gratitud. «No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por mí», dijo Javier. «Me has dado una nueva perspectiva y una segunda oportunidad». Alejandro, siempre humilde, solo sonrió. «Ayudarte me ha ayudado a mí también. Ambos hemos aprendido mucho de esta experiencia». En ese momento, Laura se acercó con una carta en la mano. «Alejandro, es para ti», dijo, entregándole la carta con una sonrisa. Alejandro la abrió y encontró una oferta de trabajo permanente en el hospital, reconociendo su dedicación y profesionalismo. Conmovido, miró a Javier, sabiendo que esta oportunidad era una señal de que sus esfuerzos habían sido recompensados.
Parece que ambos tenemos un nuevo comienzo, dijo Alejandro con una sonrisa. Javier asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que su vida tenía un propósito verdadero. La redención y la amistad habían transformado sus vidas, dándoles la fuerza para enfrentar el futuro con esperanza y determinación. Con Javier en camino a una recuperación completa y Alejandro asentándose en su nuevo puesto en el hospital, parecía que la vida estaba volviendo a la normalidad. Sin embargo, un inesperado giro estaba a punto de poner a prueba la fortaleza de ambos. Una tarde, mientras Alejandro revisaba los informes médicos, recibió una llamada urgente. Laura, la supervisora, le informó que Javier había desaparecido de su habitación. Alarmado, Alejandro corrió hacia la habitación de Javier, encontrándola vacía y desordenada. Una nota escrita apresuradamente yacía en la cama. Lo siento, no quería involucrarte en esto. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que Javier se había metido en problemas nuevamente, probablemente relacionados con su oscuro pasado. Sin perder tiempo, decidió buscar pistas sobre el paradero de Javier. Recordó que Javier le había hablado de un antiguo socio de negocios, un hombre llamado Carlos, que podría estar involucrado en su desaparición. Alejandro comenzó su búsqueda en los registros del hospital, buscando cualquier información que pudiera ayudarlo. Encontró un número de teléfono vinculado a Carlos y decidió llamarlo, a pesar del riesgo. Al otro lado de la línea, una voz fría respondió. ¿Quién habla?, preguntó Carlos, con un tono que denotaba desconfianza. Soy Alejandro, amigo de Javier. Sé que lo tienes y necesito hablar contigo, dijo Alejandro, tratando de mantener la calma. Carlos rió sarcásticamente. Así que Javier tiene nuevos amigos. Ven al viejo almacén en el puerto si quieres volver a verlo, dijo antes de colgar abruptamente. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero estaba decidido a salvar a Javier. Sabía que ir solo al almacén sería peligroso, pero no tenía otra opción. Se preparó mentalmente y se dirigió al lugar indicado, con la esperanza de que su intervención pudiera evitar una tragedia. Al llegar al puerto, el ambiente sombrío y silencioso aumentó su nerviosismo. Alejandro se adentró en el almacén, su corazón latiendo con fuerza. Allí, en una esquina oscura, vio a Javier atado a una silla, con signos visibles de haber sido golpeado. Carlos y sus hombres lo rodeaban con miradas amenazantes. Aquí estoy, dijo Alejandro, levantando las manos en señal de paz. Déjenlo ir. Él no tiene nada que ver con esto ahora. Carlos lo miró con desprecio. Eso depende de ti, Alejandro. ¿Qué estás dispuesto a hacer para salvar a tu amigo? Alejandro, sin dudarlo, avanzó, dispuesto a negociar la liberación de Javier. Sabía que estaba entrando en una situación peligrosa, pero su determinación de ayudar a su amigo era más fuerte que el miedo. Alejandro, con el corazón palpitando de nervios, se enfrentó a Carlos y sus hombres. La tensión en el aire era palpable. Carlos sonrió con malicia, disfrutando de la desesperación en los ojos de Alejandro. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer para liberar a tu amigo?, preguntó Carlos cruzando los brazos. Alejandro, tratando de mantener la calma, respondió con firmeza. Lo que sea necesario. Pero primero, suéltalo y hablemos como personas civilizadas. Carlos consideró la propuesta por un momento. Luego hizo una seña a uno de sus hombres. Javier fue desatado y cayó al suelo, débil y adolorido. Alejandro corrió hacia él y lo ayudó a levantarse, susurrándole palabras de aliento. Estoy aquí, Javier. Vamos a salir de esta. Carlos, observando la escena, se acercó lentamente. Bien, Alejandro. Quiero que hagas algo por mí. Si lo haces, liberaré a tu amigo y los dejaré en paz. Alejandro lo miró, expectante. ¿Qué es lo que quieres? Carlos sonrió de nuevo, con una frialdad que helaba la sangre. Quiero que entregues un paquete a uno de mis socios, sin preguntas, sin interferencias. Hazlo y serán libres. Alejandro sabía que cualquier trato con Carlos era peligroso, pero no tenía otra opción. Asintió,
aceptando la condición. Está bien. ¿Dónde y cuándo? Carlos le entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Mañana al mediodía, en el Parque Central. No falles, Alejandro, o ambos pagarán las consecuencias. Alejandro tomó el paquete, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ayudó a Javier a ponerse de pie y juntos salieron del almacén. La noche era oscura y fría, pero había una sensación de alivio al saber que al menos habían sobrevivido. De regreso al hospital, Alejandro cuidó de Javier, asegurándose de que recibiera el tratamiento necesario. Javier, aún débil, tomó la mano de Alejandro. «No debiste arriesgarte por mí», dijo con voz ronca. «Esto es culpa mía». Alejandro negó con la cabeza, apretando suavemente la mano de su amigo. «Somos amigos, Javier. No dejaría que te hicieran daño. Ahora necesitamos encontrar una manera de salir de esto». «Bien, Alejandro. Quiero que hagas algo por mí. Si lo haces, liberaré a tu amigo y los dejaré en paz». Alejandro lo miró, expectante. «¿Qué es lo que quieres?» Carlos sonrió de nuevo, con una frialdad que helaba la sangre. «Quiero que entregues un paquete a uno de mis socios, sin preguntas, sin interferencias. Hazlo y serán libres». Alejandro sabía que cualquier trato con Carlos era peligroso, pero no tenía otra opción. Asintió, aceptando la condición. «Está bien. ¿Dónde y cuándo?» Carlos le entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Mañana al mediodía, en el Parque Central. No falles, Alejandro, o ambos pagarán las consecuencias». Alejandro tomó el paquete, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ayudó a Javier a ponerse de pie y juntos salieron del almacén. La noche era oscura y fría, pero había una sensación de alivio al saber que al menos habían sobrevivido. De regreso al hospital, Alejandro cuidó de Javier, asegurándose de que recibiera el tratamiento necesario. Javier, aún débil, tomó la mano de Alejandro. «No debiste arriesgarte por mí», dijo con voz ronca. «Esto es culpa mía». Alejandro negó con la cabeza, apretando suavemente la mano de su amigo. «Somos amigos, Javier. No dejaría que te hicieran daño. Ahora necesitamos encontrar una manera de salir de esto». «Puedes irte. Esto se queda entre nosotros». Alejandro se giró para marcharse, sintiendo un alivio que apenas podía contener. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse demasiado, escuchó un grito detrás de él. «¡Alto ahí!». Se volvió para ver a dos policías acercándose rápidamente. El hombre corpulento que había recibido el paquete intentó huir, pero los policías lo detuvieron y comenzaron a revisar el contenido del paquete. Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Qué había en ese paquete que atraía tanta atención policial? Uno de los policías se acercó a Alejandro. ¿Está usted involucrado en esto? Alejandro, tratando de mantener la calma, explicó la situación lo mejor que pudo sin delatar a Javier ni a Carlos. «Solo estaba entregando un paquete, señor. No sabía qué había dentro». El policía lo miró con desconfianza, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre corpulento empezó a gritar. «Él no tiene nada que ver. Yo fui quien lo obligó a hacer esto. Suéltenlo. Es inocente». La confusión se apoderó de la escena. Alejandro aprovechó la distracción para alejarse lentamente, mezclándose con la multitud que se había reunido a observar el incidente. Su mente estaba llena de preguntas y preocupaciones, pero sabía que tenía que regresar al hospital y asegurarse de que Javier estuviera bien. De vuelta en el hospital, encontró a Javier esperándolo, con una expresión de ansiedad en el rostro. «¿Cómo te fue?», preguntó Javier preocupado. Alejandro le contó lo sucedido, omitiendo los detalles más inquietantes. «El paquete fue entregado, pero hubo problemas. No sé qué contenía, pero la policía intervino». Javier suspiró, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. «Lo siento tanto, Alejandro. Te metí en esto sin querer». Alejandro lo miró con seriedad. «Lo importante es que estás a salvo, pero debemos ser cuidadosos. Carlos no dejará que esto termine aquí». Mientras la noche caía sobre la ciudad,
Ambos sabían que la tranquilidad que habían encontrado era solo temporal. Los peligros aún acechaban y debían estar preparados para enfrentar lo que viniera, juntos. La situación se volvía más complicada a medida que los días pasaban. Alejandro y Javier sabían que no podían quedarse de brazos cruzados esperando que Carlos tomara represalias. Necesitaban un plan para protegerse y, si fuera posible, desmantelar el oscuro negocio de Carlos. Una tarde, mientras Alejandro terminaba su turno en el hospital, se encontró con Laura. Ella notó la preocupación en su rostro y decidió abordarlo. «Alejandro, te veo muy tenso últimamente. ¿Hay algo de lo que quieras hablar?», preguntó con gentileza. Alejandro dudó por un momento, pero luego decidió confiar en ella. Le explicó la situación con Carlos y la amenaza que representaba para él y Javier. Laura escuchó atentamente, su expresión cambiando de preocupación a determinación. «Conozco a alguien que podría ayudarnos», dijo Laura. «Mi hermano es detective. Podría echar un vistazo a este asunto y ver cómo podemos protegernos». Alejandro sintió una chispa de esperanza. Agradeció a Laura por su apoyo y aceptó la oferta de ayuda. Esa misma noche, se reunieron con el hermano de Laura, el detective Ricardo. Alejandro le explicó toda la situación, desde la humillación en el restaurante hasta el reciente incidente con el paquete. Ricardo escuchó con atención, tomando notas y haciendo preguntas específicas. Al final de la conversación, su expresión era seria pero resoluta. «Carlos es un pez gordo, pero no intocable. Si podemos reunir pruebas suficientes de sus actividades ilegales, podemos llevarlo ante la justicia. Necesitaré su cooperación total y, sobre todo, su discreción». Alejandro y Javier asintieron, dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Ricardo les dio instrucciones precisas sobre cómo actuar en los próximos días. Debían seguir con su rutina normal, mientras él reunía información y pruebas. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y esperanza. Alejandro continuaba con su trabajo en el hospital, pero ahora sentía que tenía un propósito más allá de su labor diaria. Javier, aunque todavía recuperándose, se mostró más colaborador y optimista, consciente de que tenían una oportunidad real de liberarse del yugo de Carlos. Una noche, Ricardo se presentó en el hospital con noticias. «Conozco a alguien que podría ayudarnos», dijo Laura. «Mi hermano es detective. Podría echar un vistazo a este asunto y ver cómo podemos protegernos». Alejandro sintió una chispa de esperanza. Agradeció a Laura por su apoyo y aceptó la oferta de ayuda. Esa misma noche, se reunieron con el hermano de Laura, el detective Ricardo. Alejandro le explicó toda la situación, desde la humillación en el restaurante hasta el reciente incidente con el paquete. Ricardo escuchó con atención, tomando notas y haciendo preguntas específicas. Al final de la conversación, su expresión era seria pero resoluta. «Carlos es un pez gordo, pero no intocable. Si podemos reunir pruebas suficientes de sus actividades ilegales, podemos llevarlo ante la justicia. Necesitaré su cooperación total y, sobre todo, su discreción». Alejandro y Javier asintieron, dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Ricardo les dio instrucciones precisas sobre cómo actuar en los próximos días. Debían seguir con su rutina normal, mientras él reunía información y pruebas. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y esperanza. Alejandro continuaba con su trabajo en el hospital, pero ahora sentía que tenía un propósito más allá de su labor diaria. Javier, aunque todavía recuperándose, se mostró más colaborador y optimista, consciente de que tenían una oportunidad real de liberarse del yugo de Carlos. Una noche, Ricardo se presentó en el hospital con noticias. «He encontrado algo», dijo, mostrándoles una carpeta llena de documentos. «Carlos está involucrado en tráfico de drogas y lavado de dinero. Tenemos suficiente para arrestarlo, pero necesitamos una última pieza, una grabación de una transacción». Alejandro y Javier se miraron,
sabiendo que esto significaba un riesgo adicional. Alejandro se ofreció voluntario para obtener la grabación, consciente de que podría ser peligroso, pero también de que era la única forma de asegurar su futuro. Ricardo le dio un dispositivo de grabación y le explicó cómo usarlo. El plan era infiltrarse en una de las reuniones de Carlos y grabar la conversación. Al día siguiente, Alejandro se dirigió al lugar indicado por Ricardo. Con el corazón latiendo con fuerza, se mezcló con la multitud y esperó el momento adecuado para acercarse a Carlos. Sabía que cada segundo contaba y que el destino de ambos, él y Javier, dependía de su valentía y determinación. Mientras la reunión comenzaba, Alejandro sintió la adrenalina correr por sus venas. Con sigilo, activó el dispositivo de grabación y se preparó para enfrentar el desafío final en su búsqueda de justicia y libertad. Alejandro, con el dispositivo de grabación bien escondido en su bolsillo, se movió con cuidado entre los asistentes a la reunión clandestina. El ambiente estaba cargado de tensión y desconfianza. Carlos estaba en el centro, rodeado de sus hombres de confianza, discutiendo detalles de su próximo negocio. Alejandro escuchaba con atención, esperando el momento adecuado para acercarse. Finalmente, vio una oportunidad cuando Carlos se separó del grupo principal para hablar con uno de sus socios. Alejandro, fingiendo ser un empleado del lugar, se acercó lo suficiente como para captar la conversación. «Todo está listo para el envío», decía Carlos, su voz baja pero claramente audible. «La mercancía saldrá mañana por la noche. No podemos permitirnos errores esta vez». El socio asintió, tomando notas en su teléfono. «¿Y qué hay de la seguridad?», preguntó el socio preocupado. «Tengo todo bajo control. Los policías están sobornados y nuestros hombres estarán vigilando. No hay nada de qué preocuparse», respondió Carlos con confianza. Alejandro sabía que tenía suficiente información, pero necesitaba asegurarse de que la grabación continuara captando la conversación. Se movió un poco más cerca, intentando no atraer la atención. Justo en ese momento, uno de los hombres de Carlos lo vio y frunció el ceño. «¿Quién eres tú?», preguntó el hombre avanzando hacia Alejandro. El corazón de Alejandro se aceleró, pero mantuvo la calma. «Solo soy el encargado de la limpieza», respondió, tratando de sonar despreocupado. El hombre lo miró con desconfianza, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Carlos lo interrumpió. «Déjalo, no nos interesa», dijo, volviendo a su conversación. Alejandro aprovechó la oportunidad para alejarse lentamente, sin quitar el dispositivo de grabación. Cuando estuvo a una distancia segura, salió del edificio con el corazón aún latiendo con fuerza. Sabía que había conseguido lo que necesitaban, pero también era consciente de que su vida y la de Javier seguían en peligro. De vuelta en el hospital, Ricardo lo esperaba con ansiedad. Alejandro le entregó el dispositivo y el detective rápidamente revisó la grabación. «Esto es perfecto», dijo Ricardo con una sonrisa satisfecha. «Con esta evidencia, podemos arrestar a Carlos y desmantelar su operación». Alejandro sintió un alivio inmenso, pero también una fatiga abrumadora. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero estaban un paso más cerca de la libertad. Esa noche, mientras descansaban, Javier se acercó a Alejandro. «No sé cómo agradecerte por todo esto», dijo, con sinceridad. «Me has dado una segunda oportunidad de vida». Alejandro sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. «Lo haría de nuevo, Javier. Todos merecemos una segunda oportunidad». Al día siguiente, Ricardo y su equipo de policías llevaron a cabo una redada en el escondite de Carlos. Gracias a la grabación de Alejandro, pudieron arrestar a Carlos y a varios de sus cómplices. La noticia se difundió rápidamente, y la comunidad respiró aliviada al saber que una amenaza había sido eliminada. Aunque la experiencia había sido traumática, Alejandro y Javier sabían que habían logrado algo significativo. Habían enfrentado el peligro juntos y salido victoriosos, fortalecidos por su amistad y la determinación de hacer lo correcto. Ahora, con la tormenta detrás de ellos, podían finalmente mirar hacia el futuro con esperanza.
Con Carlos arrestado y su operación desmantelada, Alejandro y Javier finalmente podían comenzar a reconstruir sus vidas sin la sombra de la amenaza constante. Sin embargo, el camino hacia la tranquilidad total aún tenía algunos obstáculos por delante. Unas semanas después de la redada, Alejandro recibió una carta inesperada. Era de un abogado que representaba a varias de las víctimas de las operaciones ilegales de Carlos. La carta invitaba a Alejandro a testificar en un juicio contra Carlos y sus socios. Aunque la idea de revivir esos momentos era aterradora, Alejandro sabía que su testimonio era crucial para asegurar la condena de los responsables. Alejandro discutió la situación con Javier y Ricardo. Ambos lo apoyaron, sabiendo que era una oportunidad de cerrar definitivamente ese capítulo oscuro. «Debes hacerlo, Alejandro», dijo Javier con un tono serio. «Si no hablas, otras personas podrían seguir sufriendo. Es nuestra responsabilidad». Ricardo también lo animó. «Tu testimonio puede hacer una gran diferencia, y no estarás solo. Nosotros estaremos contigo en todo momento». El día del juicio, Alejandro llegó al tribunal sintiéndose nervioso, pero decidido. La sala estaba llena de personas, muchas de ellas víctimas de Carlos y sus actividades ilegales. Cuando llegó el momento de testificar, Alejandro se puso de pie y caminó hacia el estrado con la cabeza en alto. Durante su testimonio, Alejandro relató todo lo que había vivido, desde la humillación en el restaurante hasta el peligroso encuentro en el almacén. Su voz se mantuvo firme y sus palabras resonaron en la sala. El abogado de la defensa intentó desacreditarlo, pero Alejandro se mantuvo inquebrantable, respaldado por las pruebas que había ayudado a recolectar. Finalmente, después de horas de deliberación, el juez dictó sentencia. Carlos y sus cómplices fueron condenados a largas penas de prisión. La sala estalló en aplausos y lágrimas de alivio. Alejandro sintió una ola de emoción, sabiendo que su valentía había contribuido a la justicia. Afuera del tribunal, Javier lo esperaba con una gran sonrisa. «Lo lograste, Alejandro. Lo logramos». Alejandro lo abrazó, sintiendo un peso enorme levantarse de sus hombros. «Sí, lo hicimos. Ahora podemos realmente empezar de nuevo». De regreso al hospital, Alejandro y Javier fueron recibidos con felicitaciones y palabras de apoyo de sus colegas. Laura, visiblemente orgullosa, les organizó una pequeña celebración para honrar su valentía y determinación. En los días que siguieron, Alejandro y Javier se enfocaron en sus respectivas recuperaciones. Alejandro continuó trabajando en el hospital, sintiendo una nueva sensación de propósito y satisfacción en su labor. Javier, por su parte, decidió utilizar su experiencia y recursos para ayudar a otras personas en situaciones difíciles, formando una organización sin fines de lucro dedicada a la rehabilitación y el apoyo a víctimas de injusticias. La vida había cambiado drásticamente para ambos, pero la amistad y el apoyo mutuo les habían permitido superar obstáculos inimaginables. Mientras se sentaban en el jardín del hospital una tarde, Alejandro y Javier reflexionaron sobre su viaje. «Nunca imaginé que todo esto nos llevaría a donde estamos ahora», dijo Javier, mirando el horizonte. «La vida es impredecible», respondió Alejandro con una sonrisa. «Pero lo importante es cómo enfrentamos los desafíos y qué aprendemos de ellos». Con el sol poniéndose a lo lejos, ambos sintieron una paz interior que no habían conocido en mucho tiempo. Aunque el futuro seguía siendo incierto, sabían que juntos podían enfrentar cualquier cosa que viniera. La tranquilidad que Alejandro y Javier habían logrado alcanzar no duró mucho. Poco después del juicio, comenzaron a recibir amenazas anónimas. Aparentemente, algunos de los socios de Carlos no habían sido capturados y estaban decididos a vengarse. Esta nueva situación añadió una capa de tensión a sus vidas, pero también fortaleció su determinación de seguir adelante. Una noche, mientras Alejandro descansaba después de un largo turno en el hospital, recibió una llamada inesperada de Ricardo. «Alejandro, tenemos un problema. Uno de los hombres de Carlos, un tipo peligroso llamado Hernán, está buscándote. Debes tener cuidado».
Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Hernán era conocido por su brutalidad y falta de escrúpulos. Agradeció a Ricardo por la advertencia y prometió mantenerse alerta. Decidió no contarle a Javier de inmediato para no preocuparlo innecesariamente. Sin embargo, la tensión era palpable, y Alejandro comenzó a tomar precauciones adicionales. Cambió su ruta habitual al trabajo, evitó lugares solitarios y se aseguró de que siempre hubiera alguien cerca. Unos días después, mientras Alejandro caminaba hacia su auto en el estacionamiento del hospital, sintió que lo seguían. Aceleró el paso, pero pronto escuchó pasos rápidos detrás de él. Se giró justo a tiempo para ver a un hombre corpulento acercándose con una expresión amenazante. «Alejandro, ¿verdad?», dijo el hombre con una sonrisa siniestra. «Tengo un mensaje para ti». Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el hombre sacó un cuchillo. Alejandro, impulsado por la adrenalina, logró esquivar el primer ataque y golpeó al hombre con su maletín. Unos momentos de lucha desesperada siguieron, pero Alejandro sabía que no podría sostenerse mucho tiempo. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un auto se detuvo bruscamente y Ricardo salió corriendo, pistola en mano. «¡Aléjate de él!», gritó Ricardo. El atacante, sorprendido, intentó huir, pero Ricardo lo derribó con un solo disparo a la pierna. El hombre cayó al suelo, gritando de dolor mientras Ricardo lo esposaba. «¿Estás bien, Alejandro?», preguntó Ricardo, ayudándolo a levantarse. Alejandro, respirando con dificultad, asintió. «Sí, gracias a ti. Llegaste justo a tiempo». Ricardo lo llevó de vuelta al hospital, donde Javier esperaba con ansiedad. Al ver a Alejandro herido pero vivo, corrió hacia él. «¿Qué pasó?», preguntó Javier preocupado. Alejandro le explicó lo sucedido, y Javier lo abrazó con fuerza. «No puedo creer que esto siga ocurriendo». «¿Cuándo terminará todo esto?», Ricardo, serio pero determinado, intervino. «Vamos a asegurarnos de que termine. Usaremos este incidente para rastrear a los demás socios de Carlos y desmantelar su red por completo». Esa noche, mientras Alejandro y Javier se recuperaban de la experiencia traumática, prometieron no dejar que el miedo los dominara. Sabían que su lucha por la justicia aún no había terminado, pero también sabían que juntos eran más fuertes. Los siguientes días estuvieron marcados por una serie de arrestos gracias a la información obtenida del atacante. Ricardo y su equipo trabajaron incansablemente para asegurar que todos los involucrados fueran llevados ante la justicia. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, Ricardo informó a Alejandro y Javier que la red de Carlos había sido completamente desmantelada. Podían finalmente respirar con tranquilidad. La experiencia los había marcado profundamente, pero también los había fortalecido. Ahora, con la amenaza eliminada, Alejandro y Javier pudieron centrarse en sus vidas y en construir un futuro mejor, libres del temor y la violencia que habían enfrentado. Con la amenaza de Carlos y sus socios finalmente eliminada, Alejandro y Javier comenzaron a reconstruir sus vidas con una sensación renovada de esperanza y propósito. Sin embargo, como suele suceder, la vida tenía más pruebas reservadas para ellos. Una mañana, Alejandro recibió una llamada inesperada de su madre, Rosa. Su voz temblaba de preocupación. «Alejandro, necesito que vengas a casa lo antes posible. Es tu hermana Sofía, está en problemas». El corazón de Alejandro se aceleró. Sofía siempre había sido una joven problemática, pero él nunca dejó de preocuparse por ella. Sin pensarlo dos veces, se dirigió al pequeño pueblo donde vivían sus padres. Al llegar, encontró a su madre esperándolo en la puerta, visiblemente angustiada. «¿Qué ha pasado, mamá?», preguntó Alejandro, abrazándola. Rosa lo guió al interior de la casa, donde encontró a Sofía sentada en el sofá, con la mirada perdida y el rostro pálido. «Sofía ha estado recibiendo amenazas», explicó Rosa. «Al parecer, se metió en problemas con algunas personas peligrosas en la ciudad. Dicen que si no paga una deuda, le harán daño». Alejandro se acercó a su hermana
y la abrazó con fuerza. «Sofía, ¿qué hiciste?», preguntó con suavidad. Sofía rompió a llorar, confesando entre sollozos que había pedido dinero prestado a unos usureros para intentar abrir un pequeño negocio. El negocio fracasó y la deuda se había acumulado rápidamente. Los prestamistas ahora querían cobrar y no se detenían ante nada para conseguirlo. Alejandro sabía que no podía dejar a su hermana en esa situación. Decidió que, una vez más, debía enfrentar el peligro para proteger a su familia. Contactó a Javier y a Ricardo para pedir su ayuda. Esa misma tarde, se reunieron en el hospital para planear una estrategia. Ricardo, con su experiencia policial, ofreció su perspectiva. «Necesitamos reunir información sobre estos prestamistas. Si logramos identificarlos y encontrar pruebas de sus actividades ilegales, podemos denunciarlos y asegurarnos de que Sofía esté a salvo». Javier, siempre dispuesto a apoyar a Alejandro, se ofreció a ayudar en la investigación. «Vamos a resolver esto juntos, como hicimos antes», dijo Javier con determinación. Los siguientes días, Alejandro, Javier y Ricardo trabajaron incansablemente para reunir información sobre los usureros. Descubrieron que operaban bajo la fachada de una empresa legítima, pero en realidad extorsionaban a personas vulnerables y se dedicaban al lavado de dinero. Una noche, Ricardo logró obtener suficiente evidencia para justificar una redada. Se coordinaron con la policía local y al amanecer llevaron a cabo la operación. Los prestamistas fueron arrestados y las pruebas recopiladas aseguraron su condena. Con la amenaza eliminada, Sofía pudo finalmente respirar aliviada. Agradeció a Alejandro y a sus amigos por haberla salvado de una situación que parecía insuperable. «No sé cómo podré agradecerles lo suficiente», dijo Sofía, con lágrimas de gratitud en sus ojos. Alejandro la abrazó, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. «Eres mi hermana, Sofía. Siempre estaré aquí para ti». De regreso al hospital, Alejandro y Javier reflexionaron sobre las dificultades que habían enfrentado y superado juntos. Aunque las pruebas habían sido duras, cada desafío los había fortalecido y acercado más. Mientras caminaban por el pasillo del hospital, Alejandro y Javier se detuvieron un momento, mirando hacia el futuro con optimismo. «Hemos pasado por mucho, pero siempre hemos salido adelante», dijo Javier con una sonrisa. Alejandro asintió, sintiendo una profunda gratitud por la amistad y el apoyo que habían encontrado el uno en el otro. «Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa». La vida, con todas sus incertidumbres, seguía adelante. Pero Alejandro y Javier sabían que, unidos, podían superar cualquier obstáculo que se les presentara. Las semanas siguientes a la resolución del problema de Sofía fueron relativamente tranquilas. Alejandro y Javier se dedicaron a sus respectivos trabajos, agradecidos por la paz que finalmente parecía haber llegado a sus vidas. Sin embargo, un nuevo conflicto se estaba gestando en el hospital, uno que pondría a prueba su integridad y su lealtad. Una mañana, Laura, la supervisora, llamó a Alejandro a su oficina. «Alejandro, tenemos un problema grave», dijo con preocupación. «Hemos recibido denuncias anónimas sobre el doctor Ramírez. Hay sospechas de que está involucrado en prácticas médicas ilegales y corrupción dentro del hospital». Alejandro quedó impactado. El doctor Ramírez era uno de los médicos más respetados del hospital. Siempre había mostrado una fachada de profesionalismo y dedicación. Laura continuó explicando. «Necesitamos investigar discretamente. No podemos permitir que estas acusaciones dañen la reputación del hospital si no son ciertas, pero tampoco podemos ignorarlas». Alejandro aceptó la tarea, consciente de lo delicada que era la situación. Decidió compartir la información con Javier y Ricardo, sabiendo que necesitaría su apoyo. «Esto es serio», dijo Ricardo. «Si el doctor Ramírez está realmente involucrado en algo ilegal, debemos proceder con cuidado. No podemos permitir que continúe dañando a más personas». Javier, siempre dispuesto a ayudar,
ofreció su asistencia. Lo que necesites, Alejandro. Estamos en esto juntos. Comenzaron a investigar, recolectando pruebas de manera discreta. Alejandro observaba atentamente el comportamiento del doctor Ramírez, buscando cualquier indicio de irregularidad. Javier se encargó de revisar los registros médicos, mientras Ricardo utilizaba sus contactos para obtener más información sobre el pasado del doctor. Una noche, mientras Alejandro revisaba unos documentos en su casa, encontró una serie de entradas sospechosas en los registros financieros del hospital. Grandes sumas de dinero habían sido transferidas a cuentas desconocidas, y había discrepancias en los suministros médicos. Alejandro compartió sus hallazgos con Javier y Ricardo. Decidieron confrontar al doctor Ramírez de manera discreta, esperando que confesara antes de tomar cualquier acción oficial. Al día siguiente, Alejandro y Javier se dirigieron al despacho del doctor Ramírez. Este los recibió con una sonrisa, sin sospechar que estaban al tanto de sus actividades. ¿En qué puedo ayudarles, muchachos?, preguntó Ramírez con su habitual tono amigable. Alejandro respiró hondo y habló con firmeza. Doctor Ramírez, hemos encontrado irregularidades en los registros financieros y de suministros del hospital. Necesitamos una explicación. La sonrisa de Ramírez se desvaneció, reemplazada por una expresión de sorpresa y temor. No sé de qué están hablando, dijo, pero su voz traicionaba su nerviosismo. Javier intervino, mostrando las pruebas que habían reunido. Tenemos suficientes evidencias para implicarlo en prácticas ilegales. Es mejor que confiese ahora y coopere con nosotros. El doctor Ramírez, al verse acorralado, intentó justificarse. Lo hice porque el hospital estaba en problemas financieros. Solo quería ayudar a mantenerlo a flote. No tenía intención de hacer daño. Alejandro lo miró con decepción. Las intenciones no justifican las acciones, doctor. Necesitamos que coopere con la investigación. Ramírez, resignado, aceptó colaborar. Con su confesión y las pruebas recopiladas, Alejandro y Javier entregaron la información a Laura y a las autoridades correspondientes. El doctor Ramírez fue suspendido y enfrentó una investigación formal. Aunque la situación fue difícil, Alejandro y Javier sabían que habían hecho lo correcto. El hospital, su lugar de trabajo y su segundo hogar, debía ser un lugar seguro y ético. Esa noche, mientras descansaban después de un día agotador, Alejandro y Javier reflexionaron sobre los eventos recientes. Cada vez que resolvemos un problema, parece que otro surge, dijo Javier con una sonrisa cansada. Así es la vida, respondió Alejandro. Pero mientras estemos juntos, podemos enfrentarlo todo. La amistad y la integridad de Alejandro y Javier habían sido puestas a prueba una vez más, y habían salido victoriosos. Sabían que, sin importar los desafíos que vinieran, siempre estarían dispuestos a luchar por lo correcto y proteger a aquellos que amaban. Con el doctor Ramírez suspendido y la investigación en curso, el hospital volvió lentamente a su rutina. Sin embargo, la atmósfera seguía cargada de tensión y desconfianza. Alejandro y Javier se mantuvieron enfocados en su trabajo, sabiendo que debían seguir adelante a pesar de las dificultades. Una mañana, mientras Alejandro tomaba un breve descanso en la cafetería del hospital, notó a una joven enfermera, Clara, que parecía visiblemente angustiada. Se acercó a ella, preocupado. «Clara, ¿estás bien?», preguntó, sentándose a su lado. Clara levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. «No, Alejandro, estoy en problemas. Necesito hablar con alguien de confianza». Aunque la situación fue difícil, Alejandro y Javier sabían que habían hecho lo correcto. El hospital, su lugar de trabajo y su segundo hogar, debía ser un lugar seguro y ético. Esa noche, mientras descansaban después de un día agotador, Alejandro y Javier reflexionaron sobre los eventos recientes. Cada vez que resolvemos un problema, parece que otro surge, dijo Javier con una sonrisa cansada. Así es la vida, respondió Alejandro. Pero mientras estemos juntos, podemos enfrentarlo todo. La amistad y la integridad de Alejandro y Javier habían sido puestas a prueba una vez más,
y habían salido victoriosos. Sabían que, sin importar los desafíos que vinieran, siempre estarían dispuestos a luchar por lo correcto y proteger a aquellos que amaban. Con el doctor Ramírez suspendido y la investigación en curso, el hospital volvió lentamente a su rutina. Sin embargo, la atmósfera seguía cargada de tensión y desconfianza. Alejandro y Javier se mantuvieron enfocados en su trabajo, sabiendo que debían seguir adelante a pesar de las dificultades. Una mañana, mientras Alejandro tomaba un breve descanso en la cafetería del hospital, notó a una joven enfermera, Clara, que parecía visiblemente angustiada. Se acercó a ella, preocupado. «Clara, ¿estás bien?», preguntó, sentándose a su lado. Clara levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. «No, Alejandro, estoy en problemas. Necesito hablar con alguien de confianza». «Alejandro, encontré algo. Las amenazas provienen de un antiguo paciente del hospital, alguien con un historial de comportamiento violento. Necesitamos confrontarlo antes de que haga algo más grave». Alejandro y Javier se reunieron con Ricardo y un grupo de policías para planificar la intervención. Decidieron confrontar al sospechoso en su domicilio, con la esperanza de detenerlo sin incidentes. Al llegar al lugar, encontraron al hombre en un estado de agitación. Cuando los vio, intentó huir, pero fue rápidamente detenido por los policías. Durante la intervención, encontraron pruebas de las amenazas y evidencia de sus planes para extorsionar a Clara. Con el sospechoso detenido, Alejandro y Javier regresaron al hospital, sintiéndose aliviados, pero también agotados. Clara, al enterarse de la noticia, los abrazó con lágrimas de gratitud. «No sé cómo agradecerles», dijo Clara. «Me han salvado a mí y a mi familia». Alejandro sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. «Es nuestro deber ayudarnos unos a otros, Clara. Nadie debería pasar por esto solo». Con el peligro eliminado, el hospital volvió a respirar con más tranquilidad. Alejandro y Javier sabían que siempre habría desafíos y amenazas, pero también sabían que mientras trabajaran juntos, podían superar cualquier obstáculo. Esa noche, mientras reflexionaban sobre todo lo que había sucedido, Alejandro y Javier se dieron cuenta de la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo. Habían enfrentado peligros y superado adversidades, y cada experiencia los había hecho más fuertes y unidos. «Parece que siempre habrá algo nuevo que enfrentar», dijo Javier, mirando el cielo estrellado desde la ventana del hospital. «Así es», respondió Alejandro sonriendo. «Pero mientras estemos juntos, podemos con todo». Con un nuevo sentido de propósito y una amistad más fuerte que nunca, Alejandro y Javier estaban listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara, sabiendo que juntos eran invencibles. Con la crisis de Clara resuelta y el hospital volviendo lentamente a la normalidad, Alejandro y Javier finalmente tuvieron un momento para respirar y reflexionar sobre todo lo que habían vivido en los últimos meses. La amistad que habían forjado a través de tantas pruebas y desafíos era ahora más fuerte que nunca. Un día, mientras estaban en la cafetería del hospital, Alejandro recibió una llamada inesperada de un antiguo colega del restaurante donde solía trabajar antes de ser despedido. Era un amigo cercano, Luis, que estaba visiblemente alterado. «Alejandro, necesito tu ayuda. Algo terrible ha pasado en el restaurante», dijo Luis con la voz temblorosa. Alejandro, preocupado, le pidió a Luis que le contara todo. Luis explicó que el nuevo gerente del restaurante, un hombre llamado Martín, había estado involucrado en actividades ilegales, utilizando el restaurante como fachada para el tráfico de drogas. Luis había descubierto la verdad y ahora temía por su vida. «Luis, necesito que vengas al hospital para que podamos hablar en persona. Te ayudaremos a resolver esto», dijo Alejandro tratando de calmar a su amigo. Poco después, Luis llegó al hospital, visiblemente asustado. Alejandro y Javier lo recibieron y lo llevaron a un lugar seguro para hablar. Luis contó cómo había descubierto el contrabando de drogas en el restaurante
y cómo Martín lo había amenazado cuando se enteró de que sabía demasiado. No sé qué hacer, Alejandro. Temo por mi vida y no quiero involucrar a la policía sin pruebas concretas, dijo Luis desesperado. Alejandro y Javier sabían que no podían dejar a su amigo en esta situación. Decidieron que la mejor manera de actuar era recolectar pruebas discretamente y luego involucrar a Ricardo y a las autoridades. Vamos a ayudarte, Luis. No estás solo en esto, dijo Alejandro con determinación. Los días siguientes, Alejandro y Javier trabajaron en reunir pruebas de las actividades ilegales de Martín. Utilizaron sus contactos y conocimientos para infiltrarse discretamente en el restaurante y documentar las transacciones sospechosas. Cada paso que daban los acercaba más a desmantelar la operación de Martín. Una noche, mientras Alejandro y Javier revisaban las pruebas recolectadas, decidieron que era el momento de contactar a Ricardo. Ricardo, siempre dispuesto a ayudar, aceptó involucrarse y organizar una redada. Tenemos suficiente información para proceder. Vamos a asegurarnos de que Martín no vuelva a lastimar a nadie, dijo Ricardo con firmeza. La redada se llevó a cabo al amanecer. Alejandro, Javier y Luis esperaron ansiosamente mientras Ricardo y su equipo de policías entraban al restaurante. Los minutos parecían horas, pero finalmente Ricardo emergió con una sonrisa de triunfo. Lo logramos. Martín y sus cómplices están arrestados. Gracias a sus esfuerzos, hemos desmantelado otra red criminal, anunció Ricardo. Luis, aliviado y agradecido, abrazó a Alejandro y Javier. No sé cómo agradecerles. Me han salvado la vida. Alejandro sonrió, sintiendo una vez más la satisfacción de haber hecho lo correcto. Somos amigos, Luis. Siempre estaremos aquí para ayudarte. Con Martín y su operación fuera del camino, Alejandro, Javier y Luis pudieron finalmente respirar tranquilos. La justicia había prevalecido una vez más, y su amistad había demostrado ser una fuerza poderosa contra cualquier adversidad. Esa noche, mientras Alejandro y Javier reflexionaban sobre los eventos recientes, se dieron cuenta de la importancia de su amistad y de su capacidad para enfrentar cualquier desafío juntos. Parece que siempre encontramos la manera de superar los obstáculos, dijo Javier sonriendo. Así es, respondió Alejandro. Y mientras estemos unidos, siempre lo haremos. Con una renovada sensación de esperanza y propósito, Alejandro y Javier estaban listos para enfrentar cualquier cosa que la vida les arrojara, sabiendo que su amistad y determinación los harían invencibles.